Ahí estamos grabando. Dale nomás. ¿Partimos? Ya. Y vamos a continuar con la exposición de la presentación anterior, con la parte 2 de trastorno disociativo. Partimos sobre un concepto de disociación en donde, bueno, se menciona que es la falta de conexión entre cosas que normalmente están conectadas y asociadas. Tener en cuenta que esta primera descripción completa del concepto se atribuye a Pierre Janet entre 1859 y 1947. Janet fue una de las primeras en proponer una conexión entre los eventos del pasado del individuo y sus dificultades actuales, y que esta disociación era la defensa psicológica más directa. Así como Janet y otros autores pudieron indicar que la disociación era considerada como instintiva, adaptativa y muchas veces hasta universal, en el cual era una respuesta de afrontamiento psicológica y fisiológica combinada que se activaba cuando se percibía eventos o aquellas experiencias demasiado angustiosas, dolorosas o traumáticas. Lo que permitía así que los diferentes aspectos que componen una experiencia, como en este caso las emociones, se almacenen de tal manera que se mantengan separados y para que sean manejables para la persona. Después de un evento traumático, la disociación puede servir para minimizar la conciencia de sus efectos, incluso del evento en sí mismo, de modo que parezca que nunca sucedió. Entonces, en este nivel, como vemos, la disociación tiende a permitir a concentrarse en los estímulos y en aquellas tareas necesarias para poder manejar y negociar aquellos momentos para poder sobrevivir con seguridad ante una situación traumática, de manera que tienda a minimizar el daño inmediato y así sea escapable para la persona, tanto física como psicológicamente. La disociación severa se considera la alternativa del cerebro cuando la mente está abrumada por una sensación de miedo e impotencia y no hay un escape identificable. En la teoría polivagal de la respuesta fisiológica a la amenaza de Porges y Levy en 2011, ofrece una explicación útil y una comprensión del proceso fisiológico que sustenta la respuesta disociativa. Y además esta ayuda a proponer una explicación sobre el uso de intervenciones en las cuales se basan sobre el conectar a la tierra. Exacto. Aquí vemos un cuadro de lo mencionado anteriormente como conexión a tierra, que es ayudar al paciente a estar completamente conectado y consciente del momento y la situación presente, tanto en el cuerpo como en la mente. Además, los sistemas de acción de la vida diaria, que serían como las cosas que hacemos en la vida cotidiana y los comportamientos y respuestas asociadas a ellas, ¿ya? Además, los sistemas de acción de supervivencia, que estas son las que hacemos en situaciones basadas en traumas, amenazas y los comportamientos y respuestas a ellas, por ejemplo, luchar, huir o congelarse, ¿ya? Los sistemas disociativos, cuando existe una disociación estructural, el sistema es una descripción colectiva de los diferentes componentes que están presentes en él. Y como vemos, el paciente primario, en este caso la parte aparentemente normal, dentro de la disociación estructural es la parte del sistema que es la parte principal, o paciente con el que trabajamos y con la que está, es la responsabilidad principal de la persona total. Y esto normalmente representa la parte original de la que se separan todas las demás, que luego vamos a verlo. ¿Cómo comprendemos el papel de las disociaciones en los traumas relacionados, en los trastornos relacionados con el trauma? Como vemos, el trauma dentro del modelo también incorpora el trauma del desarrollo asociado al apego gravemente interrumpido, desorganizado en la primera infancia, y se describen como respuestas disociativas a las experiencias traumáticas, como traumas del desarrollo, como resultado de la división de la personalidad en partes emocionales y las partes normales. O sea, y importante tener en cuenta que en las partes emocionales vamos a nombrar como las P y las partes normales como PAN. Entonces las partes emocionales o las P van a estar fijadas o van a estar retenidas en los eventos traumáticos y en aquellas acciones asociadas para, en este caso, sobrevivir a la amenaza. Mientras que la parte aparentemente normal de la personalidad se centra en aquellos sistemas de acción para la vida diaria y la supervivencia, la cual tratará de evitar de manera constante aquellas señales que están relacionadas con el trauma.
Una persona o un paciente puede tener más de una P, así como también más de una PAN. En aquellos pacientes que tienen una disociación estructural de nivel primario tienen una PAN y tienen una P. Ejemplo, en el trastorno por estrés postraumático simple, en donde, como vemos, como mencionamos anteriormente, en la P se encuentran aquellos sistemas, o se encuentra anclado en la experiencia traumática, y se van a encontrar como aquellos sistemas de defensa, mientras que en la parte aparentemente normal va a estar en los sistemas de acción del funcionamiento de la vida diaria. Y esta superposición que se da entre la PAN y la P representa aquella información que va a estar compartida y el cual el paciente lo va a experimentar como síntomas de intrusión o las reexperimentaciones, ¿ya? La cual se desencadenan por la respuesta de supervivencia, y cuál va a estar contenida dentro de las P. En el nivel secundario o de la organización estructural de nivel secundario, como vemos, hay una PAN única, pero hay más de una P, ¿ya? Y esto tiene que verse especialmente en aquellas múltiples experiencias traumáticas, incluso el trauma del desarrollo, que se observa en el trastorno límite de la personalidad, la cual se produce, como dice, una división más de las P. Y cada una de estas P va a tener una experiencia traumática diferente y una respuesta asociada a ello, ¿ya? La conexión entre estas P se puede desencadenar por eventos actuales, las cuales tienen resonancia con eventos traumáticos pasados, ¿ya? A menudo se asocian con emociones o interacciones personales, o vínculos, o comportamientos o funcionamientos del paciente, ¿ya? ¿En cuáles patologías podemos ver la organización estructural de nivel secundario? En el trastorno límite de la personalidad, en el estrés postraumático complejo, en el DESNOS y en el DEDNOS, ¿ya? En la disociación estructural terciaria, cuando la experiencia traumática se prolonga y se repite en altos niveles de miedo extremo, impotencia, pérdida de control y sin miedo, y sin miedo de escape o sin medio de escape o dependencia del abusador para sobrevivir, es necesaria una parte funcional separada de una PAN para la supervivencia. Entonces aquí, aparte del PAN primario, existen otras PAN, ¿ya? Que se hacen cargo del funcionamiento del individuo en situaciones particulares o en los síntomas de intrusión. Además, como se ve en la imagen, algunas PAN pueden estar conectadas entre sí, y en otras PAN pueden estar totalmente separadas o en desconexión, lo cual la conoceríamos como la amnesia disociativa. Además de las PAN, también hay varias P que tienen conexión variable con las diferentes PAN, y hay algunas P, como vemos acá al final, que no tienen ninguna conexión con la PAN principal o el PAN primario. ¿En qué patología se observa esta disociación estructural terciaria? En el trastorno de identidad disociativa, ¿ya? Los trastornos disociativos graves, los trastornos de identidad disociativa y los trastornos disociativos no especificados, como el DEPNOS, son el resultado de una combinación compleja de factores de desarrollo interpersonales, ambientales y culturales. Tener en cuenta que hay una fuerte asociación con las experiencias repetidas del trauma infantil grave en contexto de trauma de apego del desarrollo, y lógicamente sus respuestas biológicas asociadas a estos en el cerebro, en el cual el paciente, para poder sobrevivir a estas experiencias traumáticas complejas durante algún periodo prolongado, especialmente en la primera infancia, en el desarrollo, tanto del cerebro como de la personalidad, tienden a separar o a fragmentar diferentes experiencias del individuo. Entonces la interacción entre estos aspectos de forma de vías y respuestas neuronales puede alterar en la parte más del desarrollo neuronal. El sentido de identidad de una persona, la percepción de la realidad y la apreciación de la continuidad temporal de sus experiencias y su vida se basan en que sus pensamientos, sensaciones, sentimientos, percepciones, sentidos del cuerpo, sentidos de sí mismo, comportamientos y recuerdos están mayormente conectados entre sí, haciendo como el rompecabezas del yo. Entonces, estas supervivencias tempranas y patrones de comportamiento tienden a volverse desadaptativos si están presentes, a pesar de que no hay aquellas situaciones traumáticas o amenazas interpersonales percibidas. E incluso en situaciones comunes, como estar
conversando con otra persona, en situaciones de la vida diaria, tienden a presentar estos síntomas disociativos y como catalogar estas situaciones como peligrosas, pero sin haber tenido la determinación en tiempo real. Al hablar del TID y trastorno de identidad disociativa y del DERNOS como categoría de diagnóstica, vemos que el TID está codificado y escrito en el DSM-5 y en la revisión actualizada del CIE-11. En las ediciones anteriores del DSM-5 se conocía como trastorno de personalidad múltiple, pero se cambió el nombre a TID en el 94, cuando se reconceptualizó como fragmentación de la identidad de una sola personalidad. En el CIE-10 continúa refiriéndose al trastorno de personalidad y se espera que en el CIE-11 al menos esto cambie. En relación al DERNOS, es otro trastorno disociativo especificado en el DSM-5 y TID parcial en el CIE-11. Entonces, este diagnóstico se aplica en aquellos pacientes que no cumplen con criterios del TID, debido a que sus formas más comunes de presentación se caracterizan por amnesia y por partes disociadas de la personalidad que no son lo suficientemente separadas como para configurar un TID. ¿Ya? Brand y sus colegas informaron que el TID y DERNO han sido validados a través de una variedad de marcadores en diferentes entornos y pueden discriminarse de manera clara y precisa de otro trastorno. El diagnóstico ha sido facilitado por herramientas de atención como la escala de experiencia disociativa, como el DES-2, y la entrevística clínica estructurada para revisión de trastornos disociativos como del DSM-5 como el SSI-DR. En relación a la prevalencia del TID y del DERNOS, en los estudios se muestran que se han hecho estudios de muestras comunitarias y psiquiátricas en Estados Unidos y Europa, sin embargo no hay registros en Reino Unido. Y como vemos en la tabla, a pesar de referirnos como a la parte más baja del porcentaje de la prevalencia, esto significa que son patologías o son condiciones que no son raras y que se pueden presentar tanto en la parte comunitaria como en la parte hospitalaria. ¿Cuál es el problema? Que en algunas ocasiones, o en la mayoría de las ocasiones, se las denomina como estados de rareza, debido a que tienden a cruzar síntomas con otras patologías que son muchas veces más identificables, como trastorno de personalidad, trastorno por estrés postraumático. Al haber este cruce, lo que hace es que el tiempo promedio para el diagnóstico se prolonga. Refieren que el tiempo promedio aproximado es entre 7 años y en otros países más. La comorbilidad en trastorno disociativo, el trauma y las respuestas basadas en el trauma se entienden cada vez como la base y el entendimiento de muchas enfermedades mentales. En este caso, el trastorno por estrés postraumático y el trauma complejo, DERNOS y el TID, mostrarían una alta comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos. Personas con trastorno disociativo tenían al menos 5 diagnósticos comórbidos del eje 1, mientras que el TEP simple, trastorno de ansiedad o depresión, tenían al menos 2 diagnósticos comórbidos del eje 1. ¿Cuál es la importancia de hablar con las comorbilidades en el trastorno disociativo? Que tienen un impacto importante en nuestro objetivo en el tratamiento, ¿ya? Debido a que si no diagnosticamos de manera adecuada, muchos pacientes pueden abandonar el tratamiento o lo podemos catalogar a nuestros pacientes como no respondedores. En un estudio se pudo identificar cuáles eran las patologías como más frecuentes en los trastornos de comorbilidad, en donde vemos que el que mayor prevalencia tuvo fue el trastorno de personalidad límite, el trastorno límite de la personalidad con un 72.5%, ¿ya? Seguido de los trastornos de conversión o epiléptico, en este caso los trastornos disociativos en el 47.4%, y el trastorno por uso de sustancias, o en este caso alcohol o droga, en 9%, ¿ya? ¿Hay algunas evidencias neurobiológicas que respalden estos trastornos? Ahí vienen algunos estudios, entre ellos Brandy y colaboradores en el 2012, muestran hallazgos de tomografía computarizada por emisión de fotón único, en donde imágenes de flujo sanguíneo regional del cerebro, análisis de coherencia del electroencefalograma y estudios de volumen del hipocampo y la amígdala
así como Renos y colaboradores en el 2006 encontraron diferentes patrones de flujo sanguíneo regional en el SPEC, lo que indica cambios específicos en la actividad localizada en los diferentes yo en personas con TID. Asimismo, SAR y otros en el 2007 mostraron perfusión reducida en la región orbitofrontal bilateral y perfusión aumentada en las regiones frontales media y superior bilateralmente en el TID. Berman en el 2006 demostraron también volúmenes reducidos del hipocampo y la amígdala en el TID. ¿Cuál es el riesgo en TID y en DETNOS? Implican riesgos altos, en donde en los estudios que se hicieron a estos pacientes con diagnóstico de TID y DETNOS, mostraron puntajes altos tanto en medidas de autolesiones como en tendencia suicida. La despersonalización, además, se informó comúnmente durante las autolesiones, tanto en los trastornos disociativos como en el trastorno límite de la personalidad, al igual que las autolesiones no suicidas para detener la hiperexcitación insoportable o controlar la experiencia de los síntomas del trauma. Los riesgos se complican aún más por la posibilidad de que estos estados del yo, en este caso la parte aparentemente normal, llevan a cabo comportamientos extremos. Entonces, estos comportamientos muchas veces, o en la mayoría de los casos, irían en contra de la voluntad del paciente o en sus deseos conscientes. Entonces, cuando estos pacientes vuelven en sí, muchas veces no tienen conciencia o no tienen comprensión de ello, por lo cual estos se sienten fuera de control, con impotencia o en ocasiones con vergüenza, conllevando así a que los pacientes tengan tendencias suicidas que anteriormente no la habían presentado. El contexto, el alcance y la gravedad de los comportamientos generalmente están vinculados y tienen sentido en el contexto de las estrategias de supervivencia utilizadas para hacer frente a un trauma basado o para proteger al paciente de que lo peor está por venir. ¿Ya? Enfoques de tratamiento especializado. Si bien los tratamientos psicológicos no especializados, incluyendo aquellos tratamientos estándar para el trauma, no se centran en los síntomas disociativos, se asocian con altas tasas de abandono y con mala respuesta. En sí, estos tratamientos especializados evidencian efectos posteriores al tratamiento de reducción de síntomas disociativos y traumáticos, disminución de admisiones hospitalarias, uso de servicios, reducción de autolesiones y síntomas depresivos, y mejor funcionamiento global. Describen además un programa de tratamiento fluido de 3 fases que se centran en la estabilización, incluida en la reducción de riesgo, funcionamiento y las habilidades de resiliencia. Enfoques modificados, basados en el trauma y recuperación. Entonces aquí explica más detallada cuáles son las fases, que es la fase 1, son las 3 fases, fase 1, 2 y 3. La fase 1 que es como que se centra específicamente en establecer la seguridad, la estabilización y la reducción de síntomas. ¿Cómo lo hace? Centrando las emociones, el funcionamiento y las relaciones interpersonales, la conexión corporal y el manejo de la excitación, el trauma, los síntomas disociativos, estrategias de autogestión, trabajo del sistema interno para la conexión interna, conexión y compasión, y comprensión de los roles, riesgos de todo el sistema disociativo y planificación de crisis. ¿Cuál es la fase 2? Confrontar, trabajar e integrar aquellos recuerdos traumáticos. Implica el procesamiento del trauma utilizando enfoques adaptativos informados sobre el trauma que incorporan en las representaciones disociativas. Y por último, la fase 3, que integra y rehabilita. Es decir, que se enfoque en la progresión y las habilidades que la persona necesita para el futuro deseado, más allá de la enfermedad y la experiencia de la conexión. Es importante tener en cuenta que en esta terapia de 3 fases, este programa no es rígido, sino que puede avanzar y retroceder de acuerdo a las necesidades del paciente, en el cual se recomienda que estos enfoques integradores se den en lugar de modalidad única, al menos 90 minutos 2 veces por semana. La duración del tratamiento generalmente dura entre 7 a 10 años y la intervención comunitaria son clave. La presentación y manejo del ámbito no especializado, como vimos en la estadística, las personas con TID no es común que se presenten también en otros trastornos o en otros entornos de la atención médica. Entonces, estos trastornos, cuando no son diagnosticados de manera adecuada, como lo mencionamos anteriormente, nosotros podemos etiquetarlos de manera errónea como
no respondedores, como complejos crónicos o aquellos pacientes como difíciles de involucrar. Los pacientes pueden experimentar múltiples síntomas de diferentes categorías diagnósticas, entre ellos un trastorno psicótico, afectivo o trastorno de personalidad. Se pueden incluir escuchar voces que pueden ser internas, externas, despectivas, comentarios continuos o comandos, y la voz se experimenta como algo separado del paciente. Otros síntomas también se incluyen síntomas de primer orden, donde se incluyen fenómenos de pasividad y alucinación. También hay cambios afectivos a menudo rápidos y pueden ser evidentes. Es decir, desde una presentación que puede ser más estuporosa o incluso congelada, hasta un estado de agitación o hipomanía. Las autolesiones repetidas, a menudo de naturaleza extrema, junto con intentos de suicidio repetidos y otras estrategias de afrontamiento dañinas y comportamientos difíciles de entender. Esto conlleva a que primero sean evidentes y segundo que sean el resultado de visitas a repetición, en este caso en los servicios de urgencia. En los antecedentes de respuestas a extremas situaciones que podría provocar también una reacción emocional, además hay, aunque es posible que el paciente posteriormente a estas respuestas extremas no recuerde nada, e incluso que no recuerde conversaciones mantenidas en las interacciones clínicas, o cómo se comportó de diferentes maneras en diferentes momentos, o en diferentes entornos, o con diferentes personal. ¿Cuándo sospechar presencia de un trastorno disociativo? Ante amnesia total o amnesia parcial, la cual es informada en relación a la historia personal de la infancia o en la adolescencia. Cuando hay múltiples diagnósticos psiquiátricos diferentes a lo largo del tiempo y diferentes perfiles de síntomas, los mencionados anteriormente, amnesia informada en relación con conversaciones, aspectos de la vida y comportamientos como autolesiones. Resistencia aparente a cualquier condición del eje 1 o a todos los tratamientos estándar, tratamiento límite de la personalidad con autolesiones graves y sin respuesta a la terapia cognitivo-dialéctica. Síntomas de nueva aparición en la edad adulta, en particular conductas de riesgo y aparente trastorno de la personalidad después de altos niveles previos de funcionamiento. Como vimos, ahí se detallan factores que podrían indicar la presencia de un trastorno de identidad disociativo, y si alguno de estos trastornos, de uno de estos factores está presente, la clave en este caso va a ser preguntar sobre trauma y lógicamente sobre los otros síntomas disociativos. En especial, en que hace más énfasis en la amnesia en relación a eventos y actividades de la vida diaria. La presencia de alguien constante a quien acudir durante los primeros años de vida, la disponibilidad de cuidado estables y constantes, aprendizaje y lenguaje en relación con las experiencias y las respuestas a las emociones, invisibilidad, la necesidad de estar a salvo y de no ser notado o visto, la necesidad de hacerse notar y los comportamientos que resultaron en ser notados, como los logros o actuar para un niño que experimenta ser invisible, recibir cualquier atención que puede ser extremadamente poderosa. Cambios en los roles para que el joven ya no sea visto como un niño, por ejemplo, cuando asumió el rol de cuidador. Como vemos, estos son diferentes puntos que uno debe explorar para comprender la base del desarrollo, sobre la cual en la mayoría de las ocasiones se construyen las experiencias posteriores del individuo y sus vulnerabilidades al daño. Esta es una tabla o una hoja de trabajo donde se hace una descripción general del trauma, el cual ayuda de manera simple y segura a establecer un historial de trauma. ¿Por qué segura? Porque como vemos es simple, no da detalles, por lo que el paciente es menos probable que desencadene respuestas traumáticas o disociativas. Es importante que esta hoja se la llene junto con el paciente y explicarle lógicamente que no va a dar detalles, sino como vemos en detalle, como si ha experimentado un trauma, cuántos eventos y quién ha sido el abusador, y las edades como las podemos observar. En la relación clínica, un enfoque colaborativo y curioso, sin prejuicios y empoderador, fomenta la relación de los síntomas y la participación del sistema disociativo del paciente. Además, psiquiatras consultores y los psicólogos clínicos deben desempeñar un papel activo como defensores del paciente. En relación a la gestión de riesgos y crisis,
abordar cómo se manejará el riesgo y cuándo se podría hacer necesaria la atención hospitalaria, por ejemplo, en momentos específicos del año, durante la terapia y la respuesta en eventos de la vida. Es importante además preguntar al paciente sobre su conciencia y la amnesia en relación a los eventos de riesgo, especialmente en aquellos momentos en los cuales el paciente, estos planes de seguridad no han sido efectivos, ¿ya? Esto puede ser muy útil para nosotros, para mantener más bien o para resguardar la seguridad de nuestro paciente. Además, darle al paciente informes escritos de las sesiones o, si es factible y lo desea, grabaciones digitales que permita que el paciente permanezca completamente informado y se sienta en control, independientemente de cualquier disociación y amnesia relacionada que pueda ocurrir cuando esté con el médico. En este caso, la supervisión, el manejo de estos casos complejos y las diversas presentaciones de los pacientes, los antecedentes de riesgo y los traumatismos dan como resultado altos niveles de traumatización vicaria en los médicos y los equipos que trabajan con ellos, por lo cual la supervisión es clave. Es clave para mantener las relaciones de trabajo saludables y a la vez para dar un apoyo adecuado a nuestro paciente. ¿Qué sabemos acerca de las presentaciones de TID imitativa? Tenemos que hay algunas situaciones en las que un paciente o un paciente puede optar por imitar un TID, ¿ya? Ejemplo, en entornos forenses, la amnesia de aquellos eventos podría ser perceptiblemente útil para enfrentarse, en este caso, en los casos legales. Un paciente puede preferirse diagnosticado con trastorno disociativo que con un trastorno de personalidad. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces los pacientes sienten que en las explicaciones de su diagnóstico no encajan en su mundo interno o en su sentido fracturado del yo, por lo que buscan un diagnóstico que sí lo logre, ¿ya? Hay otros indicadores claves en la posibilidad de presentación imitativa, incluso en presencia de una detección positiva en el SSID, en los cuales incluyen un conflicto entre la necesidad y el deseo, del diagnóstico y la vergüenza o el miedo de recibirlo, una respuesta extrema o una idea de no tenerlo. Por parte del observador evaluador, la ausencia de sensación de que los estados del yo aparentes durante la evaluación son realmente diferentes, en el cual la observación longitudinal sigue siendo el estándar de oro para buscar aquellas consistencias de la presentación y también las respuestas a lo largo del tiempo y en diferentes acciones y también en diferentes interacciones del paciente. Ya hablando específicamente del TID, entramos en la pregunta, ¿qué es el TID? Vemos que es un síndrome psicobiológico postraumático que se desarrolla en la niñez para ayudar al niño a sobrevivir a experiencias abrumadoras. En el desarrollo típico, los niños unen gradualmente un sentido coherente de sí mismo que se percibe como estables a lo largo del tiempo, así como los contextos emocionales y conductuales. En este caso, las personas con TID siguen un camino de desarrollo alternativo. En consecuencia, tienden a experimentar estados conductuales y emocionales que subjetivamente tienden a ser discretos, pero que permanecen desintegrados hasta la edad adulta. ¿Qué es un autoestado? Es importante tener en cuenta que todas las personas tienen estados del yo, no solo aquellas personas que tienen diagnóstico de TID. Un estado del yo es la experiencia subjetiva de una forma de ser tú particular. Un estado del yo, además, es una construcción dinámica que se desarrolla en la memoria a lo largo del tiempo. Además, este estado del yo puede adaptarse a diferentes contextos. Ejemplo, de aprendizaje, de dependencia del contexto, de la emoción o el conocimiento conceptual. Es importante destacar que los estados del yo son en realidad una red dinámica de actividad cerebral, en la cual esta actividad cerebral es una colección de percepciones, por ejemplo, la visión, acciones, por ejemplo, la propiocepción y estados internos, por ejemplo, el afecto, asociados con estados particulares del yo basados en nuestra experiencia. Por lo tanto, esta experiencia subjetiva en un estado del yo podría incluir además cómo se siente en su cuerpo, cómo se ve, o los atributos o habilidades que esta persona tiene. Tenemos un ejemplo, en un estado anímico específico, puedes sentir que se respira suavemente como una sensación de tranquilidad en su cuerpo. Tienes la percepción de que te ves sólidamente presente y tranquilo. Eres consciente de tu capacidad para hacer una presencia sensible que escucha. Sientes una cálida curiosidad y sensación de que eres bueno.
En otro estado del yo, es posible que te sienta un subidón de adrenalina que le produzca un hormigueo en los brazos, tienes la percepción de que te ves tranquilo, pero por fuera sientes una excitada anticipación por dentro. Eres consciente de tu capacidad para hablar de manera competente frente a una audiencia y sientes sensación de dominio cuando comienzas a hablar. Un estado del yo en TID, al igual que otros estados del yo, es una constelación de percepciones, acciones y estados internos basados en experiencias pasadas que están almacenadas en la memoria. En la actividad cerebral asociada con experiencias pasadas mientras se encontraba en un estado del yo, se reactiva cuando alguien con TID se encuentra actualmente en estado o pensando en ese estado del yo. Es importante aquí recalcar que esta reactivación depende del contexto. Depende del contexto, al igual que los estados del yo experimentan por alguien o otra persona que no tiene TID. En TID se experimentan cambios en la subjetividad y en la agencia, de modo que un estado del yo puede convertirse en un observador, mientras que otro aspecto del yo toma el control. ¿Ya? Entonces, en el TID, los estados del yo a menudo se sienten como no autobiográficos o ajenos al ego, es decir, que se sienten claramente como separados, como que si no pertenecieran a la persona, sino que pertenecieran a otra persona. Esta experiencia ajena al ego del sentido de uno mismo también se denomina experiencia del no yo. Por ejemplo, sentir que está observando a un estado propio desde arriba que le pertenece, pero que al mismo tiempo está algo separado. Sentirse como un estado del yo marcadamente diferente que no le pertenece. Sentir una pérdida completa de la conciencia experiencial mientras se está en un estado del yo diferente. Aquí tenemos otro ejemplo. Tener en cuenta que un estado del yo en TID también puede tener asociado una imagen mental o una experiencia particular del cuerpo. O es posible que te sientas más desapegado del cuerpo o entumecido, ¿ya? Ejemplo, te percibes como una mujer adulta, tal como eres, pero tu cuerpo no se siente real debajo del cuello y tus emociones parecen lejanas, ausentes. En otro estado del yo, puede ser que te sientas como un niño enojado. En ese estado del yo sientes que tu cuerpo es más pequeño como el de un niño, te percibes físicamente fuerte y masculino, a pesar de ser una mujer adulta, y tienes una sensación generalizada de que estás enojado y algo más. Y en otro estado del yo, es posible que te sientas aún más separado, solo más tarde te diste cuenta que te fuiste a trabajar e hiciste una presentación importante de manera competente frente a un gran grupo de colegas, dejándote confundido sobre cómo alguien tan ansioso como tú podría desempeñar de una manera tan profesional. Otros síntomas disociativos experimentados en el TID. Tenemos que tener una mente formada por un sistema dinámico de estados del yo, se asocia comúnmente con una serie de descontinuidades y alteraciones relacionadas con la experiencia. Estas descontinuidades y alteraciones lógicamente afectan al funcionamiento y al sentido de uno mismo en una variedad de formas y abarcan una variedad de experiencias que pueden incluir alteraciones en la memoria general, despersonalización, desrealización, trance, inserción y retiro del habla o del pensamiento, emociones hechas, entre otras. Mencionan tres experiencias disociativas que son características en el TID. En este caso se incluye la despersonalización, la experiencia hecha y la amnesia. Es importante tener en cuenta que hay síntomas como de disociación parcial en el cual el paciente va a tener son conscientes de ellos, como por ejemplo en la despersonalización y en aquellas emociones creadas. Sin embargo, en aquellos síntomas de disociación total, el paciente no va a tener conciencia de ellos, o sea, va a tener, va a estar fuera de la conciencia del paciente, por ejemplo en la amnesia, ¿ya? Al hablar de despersonalización, es la experiencia de desapego, desconexión del sentido de uno mismo del cuerpo, ¿ya? Entonces, aquí en el TID, en las experiencias de despersonalización, por ejemplo, es como sentirse que lo están mirando a sí mismo desde hacia afuera, o que ciertas partes del cuerpo no son reales. Puede ser tan severa que se cruza con las alteraciones de la identidad. Por ejemplo, las personas pueden experimentar una pérdida de agencia cuando se sienten como si sus emociones, pensamientos y comportamientos emergieran sin su control. Es decir, sentimientos, emociones o acciones que pueden ser fabricadas, ¿ya?
a pesar de que el TID entiende lógicamente que estas experiencias son propias, aunque las siente extrañas. En la amnesia disociativa son lagunas en la memoria para información o experiencias autobiográficas, las cuales pueden persistir de manera recurrente y el contenido de la naturaleza traumática o no traumática. Pueden generalizarse a la vida y a la identidad de una persona, es decir, con una fuga en una persona que no recuerda en sí mismo quién es o que no recuerda su historia personal. Localizarse en los detalles de un periodo de tiempo, es decir, olvidar tiempos de su infancia, de edades, por ejemplo, de los 10 a los 12 años. Ser selectivos solo para algunos detalles durante algún periodo de tiempo, por ejemplo, las visitas los lunes donde los tíos. Son cosas que no recuerdan. Como vemos en el TID, la amnesia disociativa tiende a ser o funcionar de manera adaptativa, ¿ya? Para preservar aquellos pensamientos y aquellos sentimientos que son altamente conflictivos sobre aquellos cuidadores abusadores. La puesta a tierra en TID en factores de riesgo ambiental, al igual que otros trastornos psiquiátricos, en la etiología del TID también incluye una combinación de factores tanto genéticos como ambientales. Esta variación genética modera la asociación entre los factores de riesgo ambientales y aquellos trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, un individuo con una carga genética baja para TID podría no desarrollar este trastorno a pesar de un trauma infantil crónico y severo. En contraste con alguien que tiene una carga genética alta para TID, podría desarrollar este trastorno con una carga traumática infantil menos severa. Como vemos, podría haber como diferentes vías para desarrollar un TID y las interacciones entre gen y entorno, al igual que en otras patologías, en otros trastornos de psiquiatría, está poco estudiado. Las experiencias infantiles abrumadoras, trauma y abuso. Tenemos que los informes clínicos, las investigaciones empíricas, los metaanálisis, cada vez respaldan más una relación moderada entre trauma y los trastornos por identidad disociativa. En este caso, la investigación específica en el del TID ha encontrado altas tasas de muchos tipos diferentes de maltrato y a menudo se ha encontrado que las personas con TID tienen una carga de trauma más alta que cualquier otro grupo psiquiátrico. E incluso los estudios han ido más allá para lograr o para llegar a documentar la asociación entre el maltrato y el TID, los cuales pudieron determinar que aquellas causas o aquellos maltratos infantiles crónicos y severos son aquellos que más están involucrados en un trastorno de identidad disociativa, ¿ya? Las tasas de abuso físico infantil rondaron entre el 84% y las tasas de abuso sexual oscilaron entre el 74 y el 90% en una muestra de personas con TID, ¿ya? La mayoría de estas investigaciones han asociado la etiología ambiental del TID con el abuso relacional infantil crónico y severo por parte de esos cuidadores, en el cual tenemos como dos variaciones, las cuales la primera es la dinámica familiar caótica, caracterizada por frecuentes cambios de humor, ira incontrolable, disociación, ideación paranoica, características subclínicas del trastorno límite de la personalidad. Y el 2, que serían procedimientos médicos crónicos, dolorosos y traumáticos realizados por cuidadores sin intención maliciosa, durante periodos de tiempo sensibles al desarrollo de la infancia. El apego desorganizado también, bueno, este es caracterizado por comportamientos de apego inconsistentes y conflictivos, y aquellos bebés que tienen este estilo de apego muestran procesos disociativos tempranos, aquellos comportamientos como más contradictorios o muchas veces como similar a un trance. Ejemplo, situaciones extrañas en las que los niños se separan brevemente y luego se reúnen con los cuidadores. El niño puede acercarse a sus padres y al mismo tiempo congelarse a saludarles. Incluso se había estado gritando durante la separación. Se observa con frecuencia en niños que han sido abusados o descuidados o cuyo cuidador inicial no estuvo disponible o fue inconsistente o insensible. Tener en cuenta que el apego desorganizado en la infancia predice que se predice la presentación de disociación en la edad adulta. Ahora, la combinación entre apego desorganizado y trauma predice niveles elevados de disociación.
Se plantea la hipótesis de que el apego desorganizado puede contribuir específicamente a la etiología del TID al facilitar el desarrollo y la elaboración de estados del yo que se sienten subjetivamente separados. Se postula que cuando más confusa sea la relación de apego temprana, mayor sea la probabilidad de que el niño desarrolle posteriormente un caso grave de TID. Por lo contrario, si hubieran vínculos tempranos seguros y sean consistentes, se cree que un trauma posterior no produciría alteraciones en los estados del yo. En la neurobiología del TID, tenemos que la mayoría de los estudios que se habían postulado en gran medida ayudan a diferenciar aquellos estados del yo sobre la base de la actividad del cerebro, ¿ya? Hay modalidades comunes de neuroimágenes utilizadas en las investigaciones con el TID, en las cuales abarcan medidas directas e indirectas de la actividad eléctrica cerebral. Entre las medidas directas se incluyen el electroencefalograma y un derivado del electroencefalograma, como es el llamado potencial de relaciones con eventos, que vincula la actividad de la presentación de un estímulo, a un estímulo. Las medidas indirectas de la actividad cerebral, las cuales rastrean el metabolismo del cerebro, aprovechan el flujo sanguíneo, niveles de oxígeno en la sangre, protones del agua en la sangre, los trazadores de oxígeno inyectados en el torrente sanguíneo, incluyen la resonancia magnética funcional, tomografía por emisión de positrones y la tomografía computerizada por fotón único. Las medidas directas tienen una resolución temporal, pero una resolución espacial más pobre. Es decir, que pueden señalar mejor el momento de la actividad cerebral, pero en lugar de la ubicación específica de esta actividad. Mientras que las medidas indirectas tienen una relación espacial más alta, pero una resolución temporal más pobre, lo que significa que pueden identificar mejor la ubicación de la actividad cerebral en lugar del momento en que ocurrió la actividad. En los correlatos neuronales en los estados del yo, en este caso hablamos de los estados del yo, tienen una actividad diferente. La mayoría de la evidencia demuestra que existe una actividad cerebral diferente entre estados del yo. Como vemos, en los contextos más estudiados van desde tareas intencionadamente emocionales, provocativas, hasta tareas más mundanas, pasando por ninguna tarea, es decir, los estados de reposo. En la resonancia magnética funcional, de cara neutra y enojada, enmascarada, la actividad diferencial entre los estados del yo se produce una circunvolución parahipocampal. Mientras que en la tomografía por emisión de positrones, al escuchar guiones de trauma, provocó actividad diferencial del yo, estado de actividad de modo en el cerebro en áreas corticales, entre ellas la corteza prefrontal lateral y medial, cingulada, lóbulo parietal superior e inferior, regiones occipitales, y subcorticales como en la pérculo parietal, ínsula, amígdala, caudado y globo pálido. Los estudios de estado de reposo también informan diferencias en el estado del yo distribuidas en bandas de frecuencia alfa, beta, teta y delta, que ocurren de manera más consistente en las regiones del lóbulo temporal, aunque algunos estudios demuestran diferencias en las regiones frontales, parietal y occipital. Como vemos, estos trabajos demuestran que la actividad cerebral del yo basada en el cerebro es identificable a través de las emociones y las percepciones. Los cambios en el estado del yo, bueno, también ha recibido cierta atención neurobiológica, en donde 2 estudios de casos de resonancia magnética funcional han comenzado a identificar la actividad cerebral implicada en esta transición. Se identificó además una actividad diferencial en el hipocampo, la circunvolución parahipocampal, las regiones temporales mediales, la sustancia negra y el globo pálido. Según, lógicamente, esta actividad estaba mediada según el estado de transición en el que estaba el individuo. En otro caso, implicaron la circunvolución pre- y postcentral, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal lateral. En los estados integrados del estado propio, un estudio de caso ha comenzado a examinar este proceso, en el cual se observa la función cerebral en varios niveles de integración. Entre ellas, la recuperación del TID se asocia con dejar de experimentar estados del yo que se sienten claramente separados y que se sienten como si no pertenecieran a la persona o parecieran pertenecer a otra persona. Hay mapas topográficos de 2 personas con TID antes de la integración, los cuales se veían diferentes en comparación con los mapas de electroencefalograma posteriores a la integración.
Un estudio examinó las diferencias cerebrales estructurales entre individuos con TID y aquellos que se recuperaron de TID. Los individuos recuperados tenían un volumen del hipocampo significativamente mayor en comparación con los con TID actual. El TID versus controles no psiquiátricos y también con aquellas personas que simulan un TID. A la hora de los controles psiquiátricos, vemos que a nivel estructural, la mayoría de los trabajos se centraron en el hipocampo, ¿ya? En el cual este tiene una participación central en el aprendizaje y el procesamiento de la memoria y es sensible a los efectos neurotóxicos de las hormonas del estrés activadas de forma crónica. La mayoría de los estudios encuentra que el hipocampo es más pequeño y tiene una forma normal en los grupos de TID en comparación con los grupos de control que no psiquiátricos. Además, en el TID muestran una amígdala más pequeña, un giro hipocampal más pequeño y volumen del pálido más grande en comparación con los controles. En relación a la función del cerebro, la mayoría de los trabajos se han centrado más bien en la actividad de los estados de reposo, la atención y la memoria, y también en diferentes tareas espaciales. Sin embargo, este estudio se centra más bien en los estados propios del yo. Como vemos, en los estudios sin comparaciones de estados propios generalmente demuestran diferencias en la actividad cerebral relacionada con la memoria de trabajo, la navegación espacial y el reconocimiento de la memoria para personas con TID. Un grupo mixto de TID y DEPNOS superó a los controles no psiquiátricos en ensayos difíciles en una tarea de resonancia magnética funcional de memoria de trabajo verbal y tuvo más actividad cerebral en las regiones cerebrales típicas de memoria de trabajo, en comparación con los controles. Hablamos de la corteza prefrontal lateral, la corteza parietal. Por ejemplo, en una muestra mixta de TID y de amnesia disociativa se desempeñó de manera comparable a los controles en una navegación de laberinto virtual. Esta actividad cerebral parecía similar en todos los grupos, excepto en el trastorno disociativo, quien tenía una menor actividad en la circunvalación postcentral, lóbulo parietal inferior, ínsula, la circunvalación temporal superior, cíngulo, el caudado y el tálamo. En la tomografía computarizada por emisión de fotón único, se notó un aumento del flujo sanguíneo cerebral en la región, en los lóbulos temporales, la corteza prefrontal y los lóbulos occipitales, y una disminución del flujo sanguíneo cerebral en la corteza orbitofrontal en una muestra con TID, en los pacientes con TID. Además, en los autoestados exhibieron una mayor variabilidad en las señales del electrocefalograma y del flujo sanguíneo cerebral regional en reposo en comparación con los controles en diferentes sesiones. Y en los controles con simulación a través de numerosos diseños experimentales y metodologías de imágenes, ningún grupo de control que simulara TID ha reproducido las diferencias en las actividades cerebrales entre los estados del yo demostradas por los grupos por TID. A pesar de que la actividad entre estos grupos fue diferente, e incluso cuando los controles estaban involucrados profundamente en la fantasía, a pesar de que, como mencioné, hubieron diferencias, no lograron presentar aquellos patrones que sí que fueron observados en los pacientes con TID. Ubicar al TID en un continuo con la neurobiología del trastorno por estrés postraumático, una evidencia de una adaptación postraumática. Entonces, dado que el TID es considerado un trastorno del espectro traumático, los investigadores han empezado a mostrar que tanto los correlatos neuronales del TID se superponen con los fundamentos neurobiológicos del trastorno por estrés postraumático. Entonces, la investigación demuestra esta superposición, la cual la han dominado como provocación de síntomas, ¿ya? Los participantes, en este caso, a menudo escuchan grabaciones de sus propias narraciones de trauma mientras la actividad cerebral se mide indirectamente utilizando imágenes de resonancia magnética funcional. Al escuchar una narración traumática, activa los síntomas de trastorno por estrés postraumático de un paciente. La actividad cerebral durante la narración del trauma se compara luego con una actividad que ocurre cuando los participantes escuchan una narración neutral o no traumática, ¿ya? Entonces, esto va a permitir a los investigadores aislar esta actividad neuronal relacionada con los síntomas del trastorno por estrés postraumático. Las personas con experiencias frecuentes de despersonalización, desrealización y trastorno por estrés postraumático complejo muestran hiperactividad en áreas corticales del cerebro involucradas en la regulación de la emoción y la excitación. Hablamos de la corteza prefrontal ventromedial, corteza cingulada anterior rostral. Y regiones límbicas también
pueden estar hipoactivas como la amígdala y la ínsula. En las personas con TEP clásico, TEP simple, que es decir, aquellas que no tienen despersonalización ni desrealización, exhiben un patrón de inhibición corticolímbica fallida en estas situaciones de hiperactividad en áreas límbicas del cerebro involucradas, en la detención de la relevancia, en este caso en la amígdala, y la experiencia corporal en la ínsula. Pero la hipoactividad en regiones corticales involucradas en la regulación de la actividad límbica, como la corteza prefrontal medial, ventromedial, la corteza cingulada anterior rostral. Entonces, esto sustenta la hiperexcitación y la regulación insuficiente de las emociones en aquellos pacientes que tienen un diagnóstico de trastorno por estrés postraumático. Si nos vamos a un paciente con trastorno de identidad disociativo que se encuentra en un estado del yo hiperexcitado, tienden a asemejarse a aquellos patrones de inhibición corticolímbica fallida en el trastorno por estrés postraumático simple o clásico. Mientras que aquellas personas con TID que se encuentran en un estado de yo indiferente o entumecido, se asemejan a patrones de inhibición corticolímbica excesiva, en este caso como aquellos pacientes que tienen el subtipo disociativo del trastorno por estrés postraumático complejo. ¿Cuáles fueron los hallazgos estructurales? Como vimos, además de la función cerebral, hay varios estudios que han demostrado una estructura similar tanto en el TID como en el trastorno por estrés postraumático complejo. Sin embargo, hay algunos patrones distintivos que pueden ayudar a identificar o a poder explicar aquellos síntomas específicos en el TID. En estudios de neuroimagen de trastorno por estrés postraumático compleja demostró un volumen hipocampal más pequeño, ¿ya? El cual también se veía en trastorno de identidad disociativo. Y por lo general, este volumen más pequeño del hipocampo se asoció negativamente a la gravedad de los antecedentes traumáticos. Se hizo un estudio comparativo directo entre TID y trastorno por estrés postraumático complejo, en donde ambas tenían un volumen de materia gris total, frontal, temporal e insular más pequeño. Se pudo además observar que los pacientes con TID tenían un putamen y pálido más grande en comparación con el grupo del trastorno por estrés postraumático, y esto se asoció positivamente con la gravedad de los síntomas disociativos. Además, algunos subcampos del hipocampo, la circunvalación dentada CA4 y el subículo eran más pequeños en TID. Una huella neurobiológica en el TID. Tenemos que un estudio identificó que la puntuación general de disociación patológica en un individuo, el cual va a determinar la gravedad del TID, podría estimarse utilizando solo la conectividad de la red funcional del cerebro. Y ellos pudieron determinar dos redes. La red de modo predeterminado, que está implicada en la atención enfocada internamente, a menudo relacionada con el procesamiento relacionado con uno mismo, y una red de control frontoparietal, que está involucrada en el funcionamiento ejecutivo, como la resolución de problemas y la memoria de trabajo. Importante saber que estas redes son coactivas durante la resolución de problemas y la planificación centrada internamente. En un patrón de hiperconectividad entre estas redes, surge como un factor más predictivo asociado a la patología del TID. La psicofisiología periférica del TID, en la actualidad se han comenzado a fundamentar más la fisiología periférica en aquellos pacientes con TID, quienes fluctúan entre patrones que reflejan una hiper o una hipoactivación. Entonces, la mayor parte del trabajo psicofisiológico en el TID se centra en la actividad electrodérmica, es decir, en los cambios de la actividad eléctrica de la piel, ¿ya? En aquellos pacientes que presentan un aumento de la conductancia de la piel, lógicamente refleja un aumento en la excitación. Otros registros comunes incluyen la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El aumento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca demuestra flexibilidad en la respuesta autonómica y generalmente se considera adaptativa, mientras que la disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca implica una respuesta rígida, y lógicamente estas variaciones en la frecuencia cardíaca van a
coadyuvar o van a llevar a que haya también una variación en la presión arterial. Algunos estudios también aprovechan el uso de la electromiografía. En la psicofisiología de los estados del self, todos los estudios realizados han demostrado diferentes patrones en los estados del yo, en la psicofisiología periférica. Sin embargo, este patrón va a estar relacionado o va a depender de la experiencia del paciente. Hay 2 estudios de caso en los cuales demostraron diferencias en la respuesta de conductancia de la piel entre los estados al leer palabras emocionalmente provocativas. Tener en cuenta que la mayor conductancia de la piel solo estuvo presente cuando estas palabras fueron más significativas para el estado de ánimo del paciente. Se observaron además cambios en la respuesta de la respiración, la frecuencia cardíaca y la conductancia de la piel en diferentes estados. Además de cambio en la intensidad de la luz, provocaron un patrón diferente en los estados del yo, en frecuencia cardíaca, conductancia de la piel, presión arterial y en particular de la electromiografía. En los controles de simulación, ningún control de simulación ha replicado los patrones psicofisiológicos periféricos demostrados a través de los estados propios en el TID y la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la respiración, la conductancia de la piel o la presión arterial. Por último, colocando al TID en un continuo con la psicofisiología del trastorno por estrés postraumático, una evidencia de una adaptación postraumática. Entonces, si recordamos lo que mencionamos anteriormente, en aquellas personas que tienen un TID, se encuentran en un estado que están en un estado de yo hiperexcitado, los patrones de psicofisiología periférica se asemejan a aquellos patrones de inhibición corticolímbica que están presentes en el trastorno por estrés postraumático clásico. Es decir, mayor frecuencia cardíaca, mayor presión arterial sistólica y sin una variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por lo contrario, las personas con TID que se encuentran en un estado del yo insensible o entumecido, los patrones psicofisiológicos periféricos se asemejan a los patrones de inhibición corticolímbica, que son como presentados en aquellos subtipos disociativos del trastorno por estrés postraumático complejo, es decir, una frecuencia cardíaca más baja, una presión sistólica más baja y una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, el paradigma de la investigación con la evidencia más sólida de esta superposición es la provocación de síntomas, ¿ya? Y como vimos en estos estudios, demuestra que un exceso de inhibición corticolímbica durante la despersonalización y la desrealización es visible en el sistema nervioso periférico, tanto en el trastorno por estrés postraumático como en el TID. Perfecto, súper bien. Felicitaciones, Mauricio. Muy buena presentación. Muy, muy, muy buena. Ya. Miren, quizá revisando un poquito mejor, hubiese sido como solo, porque está un poquito cargada la neurobiología, y hubiese sido solo un poquito como meter como más la parte clínica. Ahí tal vez voy a echarle una revisa a la bibliografía, pero, pero a grosso modo lo bueno, y eso es lo que me gustó mucho, es que en base a todo lo que mostró Mauricio, o sea, si podemos hacer una cruza bastante interesante como a la clínica, desde la misma neurobiología uno puede intuir la correlación clínica, o por lo menos a eso tenemos que llegar en algún momento. Porque es súper interesante, ¿cachai? Es súper interesante como justamente la relación con el espectro traumático. Les hago este alcance porque en el mismo número, en la misma revista, en el mismo, digamos, específicamente en la misma revista donde se publicó el paper de base que les pusimos, que es el del British Journal of Psychiatry, salen unos contraartículos que como que ponen en duda el TID. Y para eso, o sea, de hecho, es más, directamente, consideran de que es algo como inducido como por los especialistas en TID iatrogénico, que está favoreciendo la fantasía y como la influencia del ambiente, ¿cachai? Y es bien duro, digamos, es bien duro.
Y por lo mismo, yo les pregunto a ustedes, ¿existirá el TID o no? Es una pregunta que me acuerdo como suena como, bueno, después de una presentación de lupus, bueno, ¿y qué es el lupus? ¿Cachai? Que los que han pasado por hospital de día se pronuncian. Sí, o sea, yo sí creo que existe el TID. He visto entrevistas y una vez me tocó una paciente con TID en La Pintana. Que, o sea, si bien se ve, efectivamente, a mí me pasó que la entrevista que yo hice yo en La Pintana no me hizo switch ni nada, era una sospecha como porque me llegó como por un intento suicida y ella en verdad no quería morir. Y me llamaba mucho la atención eso. Pero he visto en el hospital de día entrevistas que no sé cuánto poder podría tener el entrevistador para inducir esas reacciones, porque estamos hablando de cambios de postura, estamos hablando de cambios de cómo reaccionan frente a ti. El paciente que entrevistaron esa vez era un paciente que a mí no me podía mirar a los ojos. De hecho, me pidió que yo no levantara la mirada porque él se ponía incómodo. Si yo lo miraba, pues estaba solamente escuchando la entrevista, y cuando hizo el switch, se tiró para atrás en la silla, me miraba, conversaba, me tiraba la talla, entonces es como difícil creer que eso es como inducido en una entrevista por primera vez en 20 minutos, como era la primera vez que conocí al paciente. Sí, sí. Claro, puede ser abogado del diablo. Curiosamente eso salió cuando lo entrevistó un especialista en disociación, ¿cachai? Que es el argumento, uno de los argumentos que plantean. En honor al tiempo, obviamente no voy a extender esto, pero yo primero, o sea, me parece que no es una cuestión de creencias, la cuestión existe. Hay suficiente evidencia que muestra que sí, contrario a, como creo yo, la valoración como injusta de las personas como escépticas al TID. Les recomiendo que los que no tuvieron la oportunidad de leer la bibliografía complementaria la lean, ¿ya? Porque ahí pusimos dos casos, digamos, o sea, dos papers. Uno es cuándo reconocer o cómo o qué elementos como fenomenológicos permiten reconocer un TID fingido, ¿ya? Les comento que en el fondo es importante eso, porque a ver, cuando salió el caso de Civil, que es como el libro que se escribió a partir del primer caso como más masificado como a la gente en trastornos de identidad disociativa, hubo un pic de diagnóstico de trastorno de identidad disociativa posteriormente a eso. Y curiosamente los casos que tenían como antes de ese libro los alter habitualmente en promedio eran uno o dos, y después de Civil que tenían, no sé, no me acuerdo cuánto, estoy inventando, como, no sé, 30 personalidades, después, no, o 6 o 7, de repente uno aparecen los TID con 6 y 7 personalidades. Yo tengo una. ¿Sí? Sí. Brigio. ¿Cachai? Pero, entonces, me gustaría que leyeran eso porque primero hay uno de ellos es un paper que es del Harvard Psychiatry que muestra 6 mitos sobre el TID, que son esos 6 mitos que son como reiterativamente dichos como por la gente como escéptica de esto, y que demuestra cómo son mitos, digamos, no se corresponden con la realidad. Desde los TID son diagnosticados solo por especialistas en TID, que es un poquito lo que te decía yo, ¿cachai? Desde eso hasta que solamente se ven los casos en Estados Unidos, que pareciera iatrogénico y así muchas cosas, y la verdad es que muestra un poquito con evidencia que eso no es así. Y se los menciono porque van a escuchar gente que no se maneja en este tema, que les van a hablar de que no hay evidencia, que los estudios, no sé qué cosa. Eso refleja, creo yo, más desconocimiento que nada, ¿ya? Y el otro es cómo identificar cuando un TID probablemente no es un TID genuino, digamos.
Y eso no significa necesariamente que sean personas que están simulando, muchas veces sí, digamos, pero sí pudiese obedecer a otras cosas, ¿ya? Desde trastornos de personalidad, que sabemos de que también tienen una estrecha relación con trauma y otras cosas que sí en el fondo es importante como aprender a diferenciarlo, ¿ya? Para tener una base un poco más sólida de lo que estamos diagnosticando, ¿ya? Les recomiendo también, creo que se los voy a subir, está en creo que es la siguiente bibliografía, no me acuerdo, que es un texto o sea, un libro que es súper largo, que se llama Tratando la disociación relacional al trauma, y se los voy a mandar al tiro al chat, para que le echen una mirada al capítulo de clínica, ¿ya? Porque ahí hablan como de los distintos síntomas que se ven en el TID, y hace una capita de algo que creo que yo se los había adelantado, de por ejemplo los síntomas de primer orden, ¿ya? Y la importancia de no rápidamente atribuir causalidad, ¿ya? Porque los síntomas de primer orden son altamente frecuentes en los TID, pero ojo que hay síntomas de primer orden y síntomas de primer orden. Y más que el fenómeno, más que la clínica, como de que sí tiene difusión del pensamiento, inserción o robo, es la vivencia del síntoma, lo que podría ayudar a ayudar, no nada es categórico, pero ayudar a ver para dónde va la micro, ¿ya? O sea, estamos hablando de que como inserción, robo, alucinaciones, etcétera, son cosas que se pueden presentar. Ya la percepción delirante probablemente se nos arranca de ese nicho. La difusión del pensamiento, por ejemplo, es menos frecuente, pero sobre todo les diría que es como la vivencia del síntoma, ¿ya? Como el paciente vive el síntoma que le está pasando. Y algunas características cualitativas que me gustaría que leyeran, ¿ya? Así que, y también el tema de cómo se ven las amnesias, de cómo se ve el switchaje, son cosas súper, súper interesantes a ponerle a la mira, ¿ya? Entonces, como pendiente, leamos cada uno por su cuenta ese capítulo de clínica, está re bueno, y los que no se leyeron ahí o no tuvieron la oportunidad de leer la bibliografía complementaria, lean. Es súper interesante. Porque, como les digo, en ese mismo número del British Journal of Psychiatry, donde como que publicaron un paper así como tirando por el piso todo lo que es el TIP, y fue toda una discusión, digamos, que fue como comentario contra comentario, comentario contra comentario, y así. Échale una mirada a ese paper porque es bien interesante como tira por el piso muchos mitos sobre el tema, ¿ya? Así que eso. Yo no sé si habrá alguna pregunta final. ¿O alguna pregunta que me haya quedado vuelta? ¿No? Muy interesante el tema. Y muy buena presentación, Mauricio. Gracias. Como que creo que la falta del abordaje más como clínico tuvo que ver con un problema nuestro que un problema tuyo. Así que a la otra va a salir mejor. Y como con respecto a eso, pero échale una mirada a esta bibliografía que les mando. Eso, pues, chiquillos. Después viene entonces trastornos disociativos 3, ¿cierto? Después tratamiento, etcétera, y ahí vamos a avanzar, ¿ya? Vamos a ir tratar de subir la bibliografía, obviamente, de los siguientes temas. Ojalá lo antes posible, ¿ya? Pero todavía nos queda un rato, así que todavía tenemos más. Eso, pues, chiquillos. Si no hay más preguntas, nos estamos viendo. Cuídense harto. Que estén muy bien. Chao. Chao, que estén bien.